Nosotros hace 8 años que trabajamos juntas y empezamos con un proyecto que se llamó Dance, 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 que era hacer danzas de películas. Y ese proyecto empezó en México por un encargo del MUAC, del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y lo hicimos en residencia después en San Luis, en México mismo, y terminamos presentándolo en lo que era Punto de Encuentro, acá en Montevideo. Después también estuvimos con el siguiente proyecto que hicimos, que era Videoclip, que en realidad si mirás todas nuestras obras, de alguna manera todas están encadenadas. O sea, se podría decir que devienen casi que todas de la primera obra que hicimos, o en realidad es que hay una continuidad de pensamiento a lo largo de todas las obras. Después de Videoclip viene Flickr, que es una práctica que nace de investigar un poco las formas que utilizaban los videoclips, el lenguaje formal que utilizaban los videoclips, y darnos cuenta de que en realidad ese lenguaje formal de los videoclips viene del cine estructural, que es un cine que surge en los 60, o que es nombrado en los 60 por Adam Simney en Estados Unidos, y que lo que hace es pensar el cine a través de la propia práctica del cine, pero desarrolla entonces como pila de recursos que después van a ser retomados por los videoclips. Como por ejemplo Flickr, que Flickr es parpadeo, es la presencia de luz y oscuridad. O esto. Correspondencias es un proyecto de 3 años. El primer año para mí lo basamos más en las formas musicales, como entendiendo que no tanto la música presta a la danza, sino que son formas compartidas que están en el origen. Y bueno, el primer año se hicieron las 2 primeras piezas, que la primera es muy tradicional. Nos basamos en una partitura de Bach, en una fuga a 2 voces. Se hizo como una traducción, cada número, un paso, o sea, de la manera más literal o tradicional en coreografía. A cada número se le asignó un paso y se hizo la traducción. Entonces yo hacía una voz, Aníbal hacía la otra voz, y el juego del canon, de la fuga era que es en espejo, entonces uno empieza muy lento y otro empieza muy rápido, y en un punto se cruzan las voces y el que iba rápido empieza a ir lento y el que iba lento empieza a ir rápido, y es eso, como un canon complejo, cómo se ve en cuerpo. Esa fue la primera pieza. De ahí entonces nos quedamos con la idea, bueno, estamos trabajando polifonía, que es cómo vamos juntos, cómo vamos en conjunto, ¿no? Que es un poco la base de la coreografía y con lo que también la podemos conectar con lo social, ¿no? De qué manera hacemos reglas para estar en conjunto, para movernos juntas, en armonía, digamos, y cuidándonos. De esa primera pieza, como que las ideas principales eran polifonía y unísono, ¿no? Muchas voces haciendo lo mismo, que es algo clave de la danza, ¿no? Cuando vemos 2 personas bailando igual decimos, están bailando, ¿no? Porque si hacen cualquier cosa parece cualquier cosa, pero en el momento que hacen al mismo tiempo decimos, acá hay ensayo, acá hay trabajo. Y entonces quisimos, en el sentido que decía Aníbal, quisimos rescatar, nos pareció que había mucha potencia en la idea de unísono, que también ha sido como muy cuestionada por la danza contemporánea, porque implica, si lo abordamos de manera tradicional, el unísono implica una militarización, ¿no? Una uniformización de todos iguales, todos hacen lo mismo, los Juegos Olímpicos, esta cosa. Pero ¿qué pasa si tratamos de hacer un unísono sin partitura?
¿Qué pasa si tratamos de ir juntas sin que nadie diga quién va primero o qué tenemos que hacer? Y ahí salió la segunda pieza, que es Se Agua, que fue como la práctica de eso, de sintonizar los cuerpos. Es un ejercicio re antiguo en teatro y en danza, que es bueno, vamos al mismo tiempo pero nadie guía, pero lo hicimos durante 5 horas de corrido. Entonces sí llegas por momentos a una disolución del individuo, ¿no? Por momentos sos lo mismo es ese dúo que tú sola. El segundo año fue Fantasmata, el solo de Aníbal, que empezamos trabajando juntas y de pronto fue como, no, a ver, esto es algo tradicional, yo tengo que dirigir. Y me salí. Y Aníbal quedó en escena, que tiene también un background de teatro bien importante, entonces era, bueno, ¿qué son los fantasmas? Son imágenes. La etimología de la palabra fantasma es imagen. Entonces, en lugar de hacer esta interpretación, como decía Aníbal, de yo te voy a emocionar, es simplemente me cargo de esas imágenes y soy una pantalla, transmito lo que la persona ve. Es un solo en el que yo estoy en escena y dejo un poco que todas las imágenes estas que hemos visto de la danza moderna pasen a través de mí y yo de alguna manera soy como un medium, una suerte de canal que deja que esas imágenes emerjan. Fue muy duro ese año porque fue el año de la pandemia. Estábamos encerradas, trabajando y esto de bailar con los fantasmas era también literal, era como, bueno, nos conectamos con Martha Graham y su solo en Lamentation, que ella lo hace en 1929, también en un momento de crisis brutal. Entonces era como, ok, ahora entiendo para qué sirve esta emoción que me era totalmente ajena, ¿no? Este solo que ella está como con un vestido violeta y son 2 movimientos de dolor, ¿no? Que ella estudió, bueno, estos movimientos en casi todas las culturas transmiten dolor. Y de pronto estábamos usando ese dolor para hablar del dolor que estábamos viviendo en ese momento. Entonces fue como, es que lo digo y me erizo. Y después también la idea de este distanciamiento, no estábamos todos lejos, fue un solo. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la respuesta a ese solo? Fue física, estábamos pensando con el cuerpo. De tanta soledad lo que hicimos fue, necesitamos estar pegados. Y viene la segunda parte, el lado B de la emoción, que es Leviatán, que es una práctica de cómo te mueves si estás pegado al otro y no te podés despegar. Como que la regla es no te podés despegar ni 1 milímetro. Y entonces ahí nos convertimos en una pelota y también estamos jugando con las emociones. ¿Qué potencia tiene eso hoy? Bueno, que somos imágenes, que por más contemporáneos, por más que quieras no trabajar la emoción, siempre estás trabajando a partir de imágenes, de algo que no está. Es imposible salirnos de ese funcionamiento mental que tenemos. Pero ¿qué tal si cambiamos este cuerpo, que era un cuerpo anatómico, ¿no? Aníbal estás parado de pie, haciendo su solo con un frente a la italiana, con todos los códigos, tenemos música, tenemos esto que decía, una tensión, que llega a un clímax, que cae. Bueno, de contraparte, decidimos habitar un tiempo liso, no hay curva, no hay drama, no hay una tensión a la que se llega. Hay una tensión propia del hecho físico que es tratar de avanzar pegado a otro cuerpo. Y ahí nos estamos basando en una película, siempre el diálogo con el cine es constante también, que se llama Leviatán, que es un experimento desde la antropología de la imagen, que buscan acercarse a un objeto rompiendo todos los códigos cinematográficos. No hay arriba, no hay abajo, son 28 cámaras GoPro puestas en un barco y tratan de acercarse a ese barco desde esa múltiple mirada. Y claro, la película es 1 hora en la que ves el cielo, después ves el agua, después ves la sangre de los pescados que sale del barco, no sé, como que son estas imágenes que vos vas armando la película, y un poco inspirado en eso hicimos esto que no tiene, son 20 minutos, se pone el despertador y bueno, ahí la aventura. 1, 2, 2. Números.
32. Palabras. 32. Letras. Correspondencias. 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 Un proyecto de 3 años. Estamos en el tercer año y estamos trabajando sobre la idea de minimalismo y conceptualismo en coreografía. Este proyecto se llama Correspondencias porque establece claramente un diálogo entre el pasado y el presente. Entonces, quizás siguiendo o retomando un poco la idea de Esperanza Collado, que fue una gran profesora y colega, en la que ella dice que los artistas somos metahistoriadores. De alguna manera producimos y estamos produciendo en nuestro quehacer la historia, y también si observamos, por ejemplo, un montón de piezas que suceden en el arte contemporáneo, están revisitando parte de las vanguardias o parte de su propia historicidad para de alguna manera, ¿no?, refuncionalizarlo, ver qué es lo que no funciona de ese pasado en este presente. Y Correspondencias está hecho un poco en ese sentido. Correspondencias es un juego que busca jugar a hacer coreografía. Lengua. L-I-T-E-R-A-L. Es re difícil, pero no te muevas. Lo único que puedes hacer es caminar, correr, saltar o girar. Son los únicos movimientos válidos porque son los movimientos mínimos con los que se puede hacer una danza. Entonces, es un juego, no es que nosotros digamos, yo ahora soy. Es juego hacer esto y a ver qué pasa físicamente con esa manera de componer, con esa manera de habitar la escena. En el entendido de que sí hay respuestas que pueden trascender lo coreográfico, ¿no? Como que para nosotros la sexta sería como si la quinta habita el giro lingüístico, de decir, bueno, el lenguaje copó las artes y todas las artes están como teñidas de o empapadas de este giro lingüístico del que no se pueden liberar. Ahora viene el giro coreográfico, ahora viene la coreografía. Esto que decía Aníbal, desde la biología se empieza a entender que la naturaleza no es un decorado, es un espacio de negociación constante con otras especies que está en movimiento y que está en fluctuación. O sea, no es que nosotros tenemos un hábitat, no, es que se está construyendo ese hábitat porque se está negociando permanentemente. Todas las especies están diciendo yo vivo así, yo vivo así, yo vivo así, dialogando y viendo de qué manera pueden seguir viviendo. A diferencia de otros años que veníamos y empezábamos a hacer cosas y ya empezaba como la práctica corporal de una, en esta nos pasó de que pila a veces llegábamos, íbamos a empezar a hacer algo y empezábamos a hablar y total que terminamos todo el ensayo caminando y discutiendo sobre cosas. Con lo cual siento que es un proceso un poco más, como quizás más trabajoso, menos claro. Cuando en realidad, ahora que lo pienso, si ves el minimalismo tendría que ser, ¿no? El minimalismo apunta a una cosa muy, muy concreta, lo que es lo que ves, lo que está es lo que está. Pero justo trabajar con lo que está, aterrizar a tierra eso que hay ahí, es re difícil. Izquierda. Izquierda. Derecha. 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 El gran postulado minimalista es: el arte no es el objeto, sino todas las relaciones que se generan en el contexto. Ya el objeto no es lo propio del arte, sino el contexto.
The context is the new content, decía Kenneth Goldsmith, que es otra gran influencia en nuestro trabajo. Y es un ping-pong ahora con los 60s y con un poco, sí, una liberación que fue en su momento, ¿no? Decir, bueno, todos los cuerpos bailan, ahora todo se vale, pero que de pronto también se convirtió en una cárcel, ¿no? Ahora todo tiene que ser... si no te puedes mover, si te mueves tiene que ser muy justificado, ¿no? Como que se llegó a una especie de cárcel, ¿no? De la no danza, no al movimiento, no. Y entonces la pregunta era, bueno, ¿cómo volvemos a movernos? ¿Cómo vuelve el movimiento después de esta parálisis que sentimos que fue un poco para ver para dónde, ¿no? Cuando de pronto todo era, bueno, piernas, piruetas, no sé qué. Bueno, empieza en México, Quiatora Monorriel, se paran. Una compañía mexicana que lo único que hace es estar quietos, se paran en escena y ahí se quedan 1 hora o lo que dure la pieza. Esto sucede en el año 94 en México, que es el año también de la revuelta zapatista, que es el año de la crisis en la UNAM, es un año bien importante. Y una compañía mexicana, cuando la técnica había sido como una de las banderas fuertes, ellos dicen, nos quedamos quietos, no nos movemos. Sin que haya conocimiento de eso, pasa también en Francia el mismo año. Jérôme Bel hace una pieza que se llama Nombre dado por el autor, en la que los bailarines no se mueven. No se conocen esas obras y dudo que se hayan influido, pero pasa eso al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, hay un eco, ¿no? Pareciera que la coreografía, o yo entiendo que la coreografía y el siglo XXI traen la escucha, es decir, capaz que no éramos tan cracks del universo de parados y no sé qué, arriba, abajo, sino capaz que nos tenemos que arrodillar un poco, tenemos que cantar, tenemos que volver a arrullarnos, a decirnos que estamos acá, que estamos cerca, y entender eso, que no estamos en un decorado, sino que construimos el entorno en el que estamos. Y creo que eso, no sé, resuena mucho para nosotros con todo el contexto de pandemia, ¿no? También de decir, bueno, evidentemente no somos individuos aislados que vamos corriendo por nuestra supervivencia, sino que somos eso, un sujeto fluctuante, un sujeto colectivo que construye en comunidad. Que es un ciclo muy cuidado, que uno como artista, las veces que hemos trabajado nos hemos sentido muy cuidadas, tanto porque cubren un montón de cosas como desde pagar bien en fecha hasta cubrir con video las propuestas. Y algo que me parece bien importante destacar es que también cada propuesta viene acompañada de un ensayo, ¿no? De un ensayo escrito que sin quererlo, ya son como, no sé, son 10 años, 12 años que tiene el ciclo, que ya hay como un archivo justamente de todo lo que ha sido ese ciclo en soporte escrito, ¿no? Que eso es bien importante para la danza, que de pronto quedan los programas de mano así como sin nada, y acá hay un proceso reflexivo que acompaña al ciclo de obras, ¿no? El ciclo un poco me parece que abre mundos, porque como toda situación en la que te visibilizan más cosas de las que vos conocés, lo que hacen es abrirte fronteras. Entonces, para mí, en ese sentido, el ciclo me fue abriendo mundos. Y un poco siento que ese también es como
casi que un deber del arte, ir expandiendo los mundos y mostrando nuevos mundos, porque cuanto más tengas para elegir, más libertad tenés. Tigre es un proyecto, un colectivo que hicimos con Santi, con Cande y con otros artistas que estamos trabajando desde el 2019 en torno a la fiesta, a la pista y como todo un estudio de como la escena y la movida underground o disidente o de espacios que son de celebración pero que tienen como un peso político y de resistencia súper importante como para nosotras y para toda una movida. Como que en ese sentido Tigre para este trabajo es como uno de los background o de nuestros como respaldos que nos hicieron reunirnos a nosotros desde Tigre, a otros colectivos como Jadeo o toda gente que nos conocimos en la noche y en esos espacios, que creo que es como un antecedente importante para este trabajo porque ahí nos reunimos y nos dimos cuenta que no era solamente como un ritual de celebración, ritual porque realmente es semanal, sobre todo prepandemia, digo, 2019, que nos dimos cuenta que no era solamente como o sí era bastante una celebración, pero que tenía un peso mucho más importante para nosotros a nivel político y como una manera de vivir donde se compartían otras cosas también. En ese sentido creo que fue como un lugar que nos reunió para conformar el grupo que se conformó para este proyecto. Como que fue ahí donde nos encontramos y Tigre es una de esas cosas que lo componen, digamos. Tigre es un colectivo, es un proceso, es una práctica,
es un estar juntas en un lugar, llámese fiesta, llámese obra, llámese una plaza, en una casa, tomando una cerveza. Es un lugar en donde nos podemos pensar de alguna forma desde esa colectividad o de ese colectivo para reflexionar al principio de lo que fue, que si bien fue ese proceso de Luna Naís, de una convocatoria que nos hace a través de la creación de un solo, es también luego el pasaje a este pensamiento de lo que es la fiesta y de lo que significa ir, estar, que nosotros comentamos eso, siempre lo ponemos en relaciones, cómo es estar en la primera línea de la fiesta, ahí al lado de la bandeja, ahí al lado del DJ, compartiendo con las otras personas también que acompañan y que se hace presente en una escena under de Montevideo, una escena disidente de Montevideo súper interesante, que yo realmente junto con Tigre he aprendido a habitar y he aprendido a conocer y he aprendido a vincularme desde ese lugar, del espacio de disidencia y en el espacio de pensar otros posibles modos de relación y otros posibles modos de creación también, donde en la práctica mismo de la salida, de una constante, al principio de la propia, cuando estábamos pensando Tigre, íbamos en una práctica como un ritual prácticamente de fines de semana en los que nos encontrábamos sin decirnos mucho, a veces sin ningún tipo de consigna, íbamos hacia las fiestas y de las fiestas en el habitar ese lugar ya ahí agarrábamos algunos tipos de materiales interesantes que luego se traducen en lo que fue la obra de Luna Tigre, pero también luego en la práctica, con ese deseo también que tuvimos en un momento de compartir eso con muchos más de los 6, 7 personas que en ese momento estábamos con Tigre. Se traslada el vínculo de las personas que están en la propia pieza, que es a partir de ahí, de ese lugar, de esos espacios donde es que nos conocemos también. Entonces, y donde nace ese deseo que se habla, ¿no? Del deseo ese del estar juntas, del estar creando, compartiendo un momento y viendo a ver qué es lo que emerge de ese estar, proviene desde ahí, desde la fiesta. Y después, bueno, es trasladado hacia un nuevo proceso, hacia un nuevo pensamiento de creación, que es bien interesante ver ese vínculo que tienen estos dos espacios y cómo un espacio y el otro se van alimentando en sí, entre sí. O DJ já vai soltar, vai soltar. El solo fue como la instancia que empezó, digamos, este trabajo en mí y que como que fue una instancia que muy rápido como que se invitó a más gente y se volvió más horizontal, como que fue una invitación muy linda para el ciclo Solos al Mediodía. Y después, en realidad, fue como una invitación a hacer un solo lo más acompañada posible y se horizontalizó bastante como el trabajo, eso fue re lindo, como que nunca me sentí sola ni nada. Y después el colectivo como que agarró un montón de fuerza y de motivaciones que hizo que como que todo continuara y se expandiera mucho más que el proyecto de esa pieza. Lo cual fue mega porque de alguna manera la investigación se salió del teatro o de la escena o del solo o mismo mucho más de mí y se transformó como en una plataforma que
que la investigación como que se manifiesta en distintos soportes, como en la marcha de la diversidad arriba del camión, o la siguiente versión que estuvimos haciendo Tigre abajo, mismo en videoclip, después como que mismo en la fiesta son como nuestras prácticas. Entonces ese lugar fue el inicio y después todo fue mucho más grande que nosotras. Hay algo que me interesa mucho como de la situación colectiva, como de transformación y de ciertos estados que aparecen cuando estamos reunidas en esos lugares. Como que es una práctica que a mí me pareció bastante... Porque yo en realidad, en 2019, cuando todo esto empezó en mí, como que me llamó mucho la atención. Cuando llegué a esa primera fiesta de esta nueva movida que no conocía, que era toda esta disidencia, fancy latin, jadeo, reboteo, que eran un montón de fiestas que nos reunían y que había una sensación de algo que yo nunca había visto, que era como esa colectividad libre de verdad. Y después eso como que empezó a tomar otros espacios para mí. Y a mí lo que me llama la atención es eso, es como un espacio de transformación y de una fuerza colectiva súper interesante. Y también es un lugar donde aparecen como todas esas minorías, ¿no? Las cosas que hemos hecho ahora que tienen más que ver con las prácticas o cómo agarrar ese elemento o ese lugar de la fiesta y sacarlo de esa noche, sacarlo de ese contexto, de donde hay otras cosas, otras sustancias, otros estados y poder explorar en otros dispositivos como sacando todo eso y encontrando estados similares físicos. Puede ser que ahí se entienda un poco. Es como hacer una práctica que pareciera una fiesta, hacerla a las 3 de la tarde, un martes, y encontrar juntas, de todas las personas que estamos bailando, un cierto estado y una cierta fuerza y resistencia que podría ser perfectamente a las 4 de la mañana. Ningún ensayo nunca es igual al otro, ninguna instancia en sí que hemos vivido con estas 6 personas que nos convocan ahora en B2B. Siempre ha sido como una cambiante donde ha estado siempre vinculado un poco al contexto de donde viene cada uno, de las situaciones también en las que nos encontramos todas en una misma contexto, ¿no? Situaciones que han hecho que nos juntemos acá, que veamos a ver qué es lo que sucede cuando ponemos esa superposición de cosas una arriba de la otra y tratamos de que algo de ahí emerja y se manifieste. Puras ganas de trabajar juntas. Fue como súper desde el deseo y desde la real como curiosidad y como del querer aprender, o sea, ojos finos, la Adri, la Anto, Ramón, Santi, es como que nos conocíamos desde muchos otros lugares y ya no son los primeros proyectos que hemos hecho como duplas o ciertos tríos y cosas que han pasado, pero creo que fue desde el real deseo de encontrarnos y al final el proyecto no fue mucho más pensado que eso, que un grupo de personas en torno a algo que era principalmente el mezclar con la bandeja y aprender desde ahí a ver qué podía hacer. Pero en realidad fue como, nunca hubo, y creo que hasta ahora que hay ciertas cosas que se nos han ido develando o han ido apareciendo. Creo que el proyecto consistía en eso, en encontrarnos nosotros 6 por esta cantidad de tiempo y pasaron un montón de cosas como siempre, pero quedaba ahí, como que no había mucho más que, sabíamos a lo que veníamos porque nos conocíamos de ahí, sabíamos nuestros bagajes y nuestras búsquedas, pero no sabíamos mucho más que el que queríamos estar juntas durante un tiempo. Y ahí es como que aparece esta idea de esta comunidad temporal que se arma. La toma de decisión dentro de este proceso es bien interesante cómo se está dando, o cómo fue
Porque realmente creemos en esta horizontalidad y en la toma de decisión también. Hay una cantidad de cosas que se habilitan de algún modo a que no haya algún tipo de dirección, que no haya ningún consigna determinada por alguno que esté como liderando en ese momento. Se deja todo como el espacio a que las cosas sucedan. Las cosas van apareciendo y cada uno va decidiendo en qué momento toma la posta como para agarrar y ir proponiendo, estableciendo, o proponiéndole al otro también, pero siempre como de un lugar de la no imposición de decir o de establecer determinados roles. Hay momentos en el que Luna puede ser, pero a veces es Santo, pero a veces es realmente va cambiando un poco en esa forma de colectivizar la dirección de una pieza, en este caso coreográfica o una pieza performática. Se llama B2B. Se llama B2B porque cuando dos DJ están pasando música juntas, se llama así, back to back. Y parte de ahí, y fue como, porque partió desde esa relación, y se saca ese concepto como para un poco establecer relaciones entre todas las personas, no solamente como los que estamos mezclando música, sino que hay como una sensación de estar acompañados, creo. Que va por ahí. Bueno, la relación del DJ en la obra o del DJing dentro de los que nos pone en relación de alguna forma en este proyecto es bien interesante cómo se da y cómo se produce a partir de un deseo, por un lado, y también por un cambio de posición en el lugar de este espacio de investigación que tenemos de la fiesta. Tigre tenía este espacio que era habitar la pista. B2B se pone desde el otro lugar del habitar ese espacio común que es en el lugar del DJ. Y donde tiene otro tipo de relación con ese espacio. Y ahí observamos esa transposición que había entre nuestras formas de producción con las formas de producción también que tenía, de creación, ¿no? Que tenía el DJ, que nos parecía como súper interesante observar. Uno en sí toma los elementos que hay de diferentes artistas o de diferentes conceptos o elementos o cosas y los pone y los lleva hacia otro espacio, hacia otro lugar. Esa relación se genera mucho dentro de lo que es la cultura DJ o que es bueno agarrar ese elemento que está por fuera, ponerlo en otro espacio y resignificarlos por todas las cantidades de cosas que un aparato determinado, que es la consola, te permite también resignificar eso o alterarlo. Las plantas llegan por estar en el propio espacio. Estamos completamente rodeados de plantas acá ahora en este momento. Y obviamente que se toman el lugar, ¿no? Ya en un momento como muy temprano y donde esta superposición de cosas y estos layers que hay uno arriba del otro, ¿no? Que la obra de alguna forma está proponiendo también,
nada permite perfectamente que una planta pueda estar en la escena. Como podría ser una planta, pero que si hubiese, no sé, hubiera eso, más baldes o cosas dentro del propio espacio con seguridad estaban ocupándolo ahí. Que le voy como, ¿no? Como encontrando ese sentido de esa superposición y ese diálogo de cosas que no están de todo definidas, que no solo se produce a través de las personas que están ahí adentro, sino también de todos los elementos que están ahí adentro y también de la música que está ahí adentro, que es algo que hace como parche de uno con el otro sin demasiado saber y entender qué es lo que una cosa en relación con otra está queriendo producir. Que eso también lo relaciono un montón con la práctica del DJ, donde trae al menos en la práctica mía, del show DJ, que traigo esa música o ese beat, ¿no? que me parece como interesante y lo pongo en relación en el otro y capaz que no tienen absolutamente nada que ver, que en sí sería como medio ilógico que estuvieran ahí juntos, pero sin embargo uno va alterando algunas cosas y poniendo y no sé qué, parecería que encuentra algún tipo de sentido. No hay nadie que esté fuera de la escena, no hay ningún objeto que esté fuera de la escena. Entonces es porque hace al propio ecosistema, me parece, de la obra que la existencia de un otro. Y la planta es eso, es un otro. Antes de entrar, nos vamos a mirar de cerca. Vamos a pegarnos encima billús, brillantinas y diamantes. Antes de entrar, agarramos monedas, zapatos y 2 o 3 palomas que nos van a cagar en la cabeza cuando salgamos podridas de vida. Antes de entrar, completamente a la espera, abiertas ante una pasarela de acelerados rejuntes de tallarines y panaderías abiertas a las 8 de la mañana que te prometo nos van a esperar. Antes de entrar, nos sacamos 1000 fotos para no perder de vista 17 horas antes de la mejor comida compartida. Antes de entrar, vas a estar conmigo y yo contigo. Probablemente te pierda, te mire de reojo, te mire dar vueltas y me olvide de ti. Antes de salir, agarré mi tabaco y tú las hojillas, así que nos vamos juntas. Antes de entrar, gritamos hacia adentro lo que esperamos ver en la orilla de la plaza. Después, en medio de la pista, mojada de otras, te lo digo al oído, me miras, pestañeas, nos dijimos lo mismo. Yo como artista y como gestor tuve la oportunidad de ver al ciclo de Montevideo Danza desde sus comienzos, lo cual realmente significó y sigue significando como un espacio para la danza contemporánea en la escena montevideana, súper importante. Que supo de alguna forma aportar al desarrollo del propio sector de la danza y también a la formación de públicos. Mucha variedad, siento, es como no siento que siempre sean los mismos, sino que siento que cada año se renuevan un montón las propuestas y que después dan ganas de seguirlas viendo y se hace como corto.
Hace 12 años que Fundación Itaú apoya el ciclo Montevideo Danza. ¿Cómo empieza un poco todo este periplo? Empieza desde nuestro diagnóstico, desde nuestro lugar, por supuesto. El diagnóstico fue enriquecido por varias miradas de la falta de un lugar, un espacio de visibilización de todo el trabajo que estaban haciendo los creadores en el ámbito de la danza contemporánea. Faltaban espacios de visibilización, de encuentro con los públicos, que dieran chance también al crecimiento de los públicos para la danza. Y bueno, y ahí surge un proyecto de Leo Durán. El ciclo da espacio al público a que vea en el correr de varios meses, todos los años, una X cantidad de obras de danza contemporánea. Entonces las obras son programadas en esa sala maravillosa que es la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. El ciclo en este momento está cumpliendo 12 años. Eso en Uruguay yo creo que es una trayectoria importante, porque eso supone un trabajo sostenido por parte de la dirección, por parte de la producción y por parte del colectivo de los artistas, de los coreógrafos, ¿sí?, que han estado comprometidos con su existencia. Esto articula con otros espacios que se han ido creando, con fondos, con capacitaciones, inclusive desde el punto de vista académico, con un crecimiento también del tema de danza contemporánea como sujeto de estudios académicos, pero creo que el ciclo ha tenido y tiene aún un rol importante para cumplir. Entonces, bueno, lo que deseamos es sostenerlo y que otros, también quizá otros actores sensibilizados, otros actores culturales sensibilizados con todo este trabajo y en todo este proceso, también se plieguen a participar.